Es interesante entender cómo para los europeos ya la situación de relación, si podía existir alguna con Estados Unidos, se ha ido completamente por la borda a raíz de la guerra en Irán. Y es que, señores, la propia Unión Europea, es decir, los propios altos funcionarios de la Unión Europea, han salido al frente a decir que ya estuvo. Por si acaso, lo que está sucediendo entre Estados Unidos e Israel contra Irán es ilegal. Dime que estás peleado sin decirme que estás peleado, ¿no? Básicamente eso resume lo que está sucediendo entre Estados Unidos y la Unión Europea, quienes mágicamente ahora hablan de legalidad, quienes mágicamente ahora dicen, no, un momentito, esto es sumamente ilegal, terrible. Claro, cuando no estás de acuerdo y no va de acuerdo a tu estrategia, ahí sí podemos hablar de ilegalidades, ¿no? Ah, pero ni toquemos el tema del colonialismo que sigue ejecutando la propia Francia. No, de eso no vamos a hablar. Y bueno, en este caso, efectivamente, la Unión Europea le ha dicho a Trump que los ataques contra, sobre todo, plantas eléctricas en Irán es ilegal. Es ilegal porque Trump ha empezado a atacar estructuras civiles. Esto no es nuevo tampoco, ¿eh? Ya han sucedido y ya ha pasado varios días de esto, pero bueno, la Unión Europea, como siempre, aletargada, dormida, cansada, trasnochada, ¿no? Aparece y dice, uy, creo que esto es ilegal, ¿no? Y bueno, efectivamente, Antonio Costa ha expresado que la población civil iraní es la principal víctima y que también lo serían en caso de ampliarse la campaña militar. No sabemos si para esto, para haber llegado a esta conclusión, la poderosa Unión Europea ha tenido que pensar en las niñas atacadas y muertas, ¿no es cierto? En el colegio, 175 niñas, o de repente, no sé, ha visto cómo han muerto una cantidad terrible de civiles a lo largo de Irán, ¿no? De repente tenía que morir cierto número de personas para que después salgan a decir, un momentito, esto en realidad daña a la población civil de Irán. Increíble, claro, se entiende. Antes Trump intentó vender que no, esta guerra se está llevando a cabo porque estamos intentando salvar el futuro de los iraníes para que puedan ganarle este terrible régimen, ¿no? De los ayatolás. Después sale Trump a decir, señores, lo logramos, solo victorias, ya hemos derribado el régimen. Ay, ¿quién está gobernando ahora Irán? Bueno, los ayatolás. Pero bueno. ¿Y cómo se llama quien está? Mojtaba Khamenei. Bueno. Ahora recién, ¿no? Y sí, pues increíble, por increíble que parezca, ahora la Unión Europea dice que es ilegal, ¿no? Se han tenido que tomar un ratito, ¿no? Nada más han tenido que morir un montón de gente para salir adelante a decir esto. Así que el señor Antonio Costa, el presidente del Consejo Europeo, ha advertido con respecto a las amenazas, que no se entera tampoco, ¿eh? Él habla de amenazas respecto a ataques de plantas eléctricas y puentes. Señores, esto ya pasó. Por si acaso, alguien que le avisa a los europeos que ya se atacaron los puentes hace rato. Y sí, esto es lo que está diciendo Antonio Costa, que esto sería ilegal. Esto ya lo ejecutaron por si acaso. Y que bueno, esto con respecto a que si Irán no abre el estrecho de Hormuz es lo que va a hacer Donald Trump, ¿no? Supuestamente Trump ha dejado sin lanzaderas de misiles a los iraníes. Ya no hay nada más que atacar. Él ha dicho que ha reventado todo el sector, sobre todo militar, ni hablar del escolar, y ahora, bueno, pues sale a decir que como ya no hay nada que atacar, bueno, pues van a atacar plantas eléctricas. Y bueno, en un comunicado, Costa al menos se dignó a afirmar que cualquier ataque a infraestructuras civiles, en particular instalaciones energéticas, es ilegal e inaceptable, y añadió que esta consideración se aplica a todos los conflictos en distintas regiones. ¡Ah, un momentito! Entonces me estás diciendo que Zelensky está haciendo ataques ilegales también, ¿no? Ahí de repente cambia la cosa. Claro, cuando no es de tu interés, cambias completamente el discurso. Y bueno, esto es lo que está diciendo la Unión Europea, ¿no? Y claro, esto a pocas horas de que expire el plazo fijado por Trump, que parece un reloj que cada hora escribe en sus redes sociales. Falta 43 horas, falta 42 horas, falta 41 horas, obviamente con su respectivo insulto de por medio, ¿no? Así que el líder europeo sostuvo que es la población civil iraní la principal víctima, hay que pedir un deseo, a alguien se le alumbró el foquito dentro de la Unión Europea y ha dado una declaración de este tipo, cuando es obvio, pero bueno.
Esto es lo que está sucediendo y ya no sorprende para nada de la Unión Europea. Pero bueno, al menos tarde, pero al menos dicen que, uy, esto creo que es ilegal, ¿no? Pero bueno, también nos sirve, ¿saben para qué, no? Para entender este doble discurso, esta doble moral que durante tanto tiempo intentó vender el propio Occidente. Pero bueno, si hablamos de situaciones complicadas y escenarios pues lamentables, cuidado porque el mismo que le dijo a Trump que atacar a Irán no era una buena idea, que no eran como Venezuela, es más, que ni siquiera eran cercanos a lo que fue la famosa operación de martillo de medianoche, que no sirvió para nada, tampoco era la misma Irán. El mismo actor geopolítico ahora le está diciendo a Trump que la situación se degrada rápidamente y se le va a salir de control. ¿Quién está diciendo esto? Rusia. Efectivamente, Moscú comenta que la situación en Oriente Medio está siendo degradada rápidamente y que esto, si se le sale de las manos, no va a haber marcha atrás. Son especialmente temerarios los ataques de Israel y Estados Unidos contra instalaciones nucleares, escuelas, hospitales, patrimonios culturales, sedes diplomáticas y consulares. Esto denunció la Cancillería rusa. Aquí ya nos damos cuenta que, una vez más, los europeos se quedaron cortos, ¿no? En fin, en este caso, la situación en Oriente Medio, surgida como fruto de la ilegal y irresponsable actuación de Washington y Tel Aviv, se está degradando rápidamente y amenaza con salirse definitivamente de control. Esto es lo que ha valorado el día de hoy el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso en un comunicado dirigido directamente a Estados Unidos. Una preocupación especial de Moscú son los repetitivos ataques temerarios contra la central nuclear de Bushehr que han costado víctimas humanas y no solamente eso, sino que por si acaso, para que la gente lo sepa, la propia Organización Internacional de Energía Atómica ha confirmado que efectivamente se están atacando estas inmediaciones. O sea que efectivamente, ya sea Israel, ya sea Estados Unidos, se supone que atacan coordinados, están reventando una estructura nuclear que puede generar un caos en no solamente Irán, en toda la región. Estamos hablando de un incidente radioactivo sin precedentes, pero parece que a nadie le interesa. Ni siquiera Europa, que sale a decir, no, ¿cómo van a destruir? Creo que esto le está haciendo daño a los civiles. Ni siquiera ellos han hablado de esto. Pero efectivamente, esto es lo que se comenta. La sombra de un desastre radiológico más mortífero que el de Chernóbil se cierne sobre toda la región del Golfo Pérsico y la parte subyacente de Eurasia. Esto ha sido denunciado por el ministerio. Cuidado con lo que está pasando. De hecho, la Cancillería prestó especial atención al carácter de ciertos golpes asestados tanto por Estados Unidos como por Israel en el país persa. Están siendo destruidas escuelas, hospitales, monumentos de patrimonio cultural mundial. Enumera el comunicado. Asimismo, se someten a ataques a las sedes diplomáticas y consulares, algo que contradice las normas fundamentales de las relaciones internacionales y viola directamente las normas de los respectivos convenios de Viena. Así que esto es lo que realmente hay que denunciar, de lo que realmente hay que hablar, aunque como hemos dicho, ¿no? Lo anterior nos ayuda a entender que hay una división fuertísima entre los que se supone son aliados. Ahora, con este tipo de declaraciones, Rusia demuestra que este escenario puede ser mucho más grave. Y cuando Trump sale a decir que va a destruir todo o va a hacer un ataque pues terrible y tal, el propio gobierno ruso entiende que, primero, obviamente puede ser viable, pero si esto sucede, es el peor escenario posible. Y, por si acaso, ¿no? También el Kremlin ha reaccionado a las palabrotas de Trump, que ya se volvió loco y empezó a insultar, ¿no? Diciendo que todas estas son consecuencias muy peligrosas y negativas de la agresión desatada contra Irán. Esto es lo que ha señalado el vocero presidencial ruso, ¿no? Hablando de que efectivamente, pues, todas estas acciones y situaciones demuestran, ¿no? Hemos visto estas declaraciones y preferimos no comentarlas. Reconocemos que las tensiones en la región están aumentando y siguen aumentando. De hecho, toda la región está en llamas. Así que el peor escenario posible, que el conflicto se vuelva regional, es algo que Rusia al menos está diciendo que está a la vuelta de la esquina. Ahora, tenemos que hablar de algo bastante interesante que nos demuestra cómo hay funcionarios de altísimo nivel, de un cargo sumamente importante, que están desconectados de la realidad, pero a unos niveles preocupantes. Señores, tenemos que hablar de Marco Rubio, quien dice que los rivales de Estados Unidos pretenden socavar el orden mundial unipolar. ¿Qué? ¿Orden mundial unipolar? ¿En qué mundo vive este señor?
increíble. El mundo multipolar es una realidad hace ya muchos años atrás. Nada más con la sola existencia y fortaleza de China se ha demostrado. Pero para Marco Rubio solamente sigue existiendo el mundo unipolar, que dicho sea de paso es muy diferente a lo que decían los europeos. Los europeos hablaban de un mundo basado en reglas. ¿Cuáles son esas reglas? Es un misterio, ¿no? Pero cuando hablaban de mundo basado en reglas, hablaban de un mundo donde gobierna Occidente, que al final los engañaron. Ellos nunca gobernaron, solo gobernó Estados Unidos. Así que bueno, al menos hay que reconocerle algo a Marco Rubio. Está diciendo bien que existía, ¿no? Hace muchos años, incluso antes del primer mandato de Trump, un mundo unipolar. Ya no existe más. Pero bueno, en la cabeza de Marco Rubio, bueno, esta es una realidad. De repente está viviendo por los 50 o 60, ¿no? Así, Marco Rubio afirmó que los competidores estratégicos de Washington han trabajado de forma sostenida para erosionar el orden unipolar, en un contexto en el que las posiciones exteriores estadounidenses se han debilitado en los últimos años. Yo quisiera saber de qué rayos está hablando. Los únicos que se han debilitado han sido los propios aliados de Estados Unidos. Vamos a hablar, por ejemplo, de un país que económicamente no tiene la solvencia. No vamos a hablar de Corea del Norte. En el pasado, ni siquiera Corea del Norte era un país nuclear. Kim Jong-un decidió hacerlo de manera constitucional y Corea del Norte ya tiene armas nucleares. Nadie lo detuvo y sale a decir, no, 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 están intentando erosionar ese orden unipolar que nunca existió, o mejor dicho, vamos a venderlo como que existió en algún momento, tal vez después de la perestroika, ¿no? Pero a día de hoy no hay ningún tipo de mundo unipolar, y mucho menos hace una década o dos atrás. Pero bueno, lo que comenta es que el interés nacional de Estados Unidos sucumbió bajo el peso de instituciones internacionales que no rinden cuenta. La política pragmática fue sustituida por un idealismo exaltado y los dogmas ideológicos extremos se impusieron al mérito. Esto es lo que dijo en un artículo publicado el lunes, demostrando que está sumamente desconectado de la realidad. Nuestra clase política permitió que el servicio exterior de Estados Unidos se atrofiara mientras nuestros competidores estratégicos se esforzaban por erosionar progresivamente el orden unipolar. Pero bueno, esto en realidad ya lo hemos dicho, ¿no? Ya no existe el mundo unipolar. Además, según ha dicho Marco Rubio, en realidad, tras la consolidación de Estados Unidos como una superpotencia global, la política exterior se fue apartando del interés nacional. Pero a medida que Estados Unidos emergió como la superpotencia global, el foco de nuestra política exterior se apartó de nuestro interés. Añadió que los diplomáticos se obsesionaron con el multilateralismo y la gobernanza global. Así que en realidad no sabemos por qué intenta vender esta situación diferente. Parece que ya se ha vuelto una suerte pues ya de costumbre, ¿no? De vender cosas que en realidad no son. Pero a Marco Rubio llama la atención porque él habla de que efectivamente la política exterior, el servicio exterior perdieron el camino. Pero entonces, o existe este mundo unipolar que supuestamente gobierna Estados Unidos, o ya no existe. En fin, una situación bastante curiosa, tomando en cuenta que la mentalidad de muchos, sobre todo, por ejemplo, del propio gobierno chino, es muy diferente a lo que dice Marco Rubio. Eso es para analizar, ¿eh? Pero bueno, señores, hemos visto cómo hasta los kurdos terminan desmintiendo a Trump y ahora vamos a ver a alguien más desmintiendo a Donald Trump. Alguien importante para el presidente estadounidense, tal vez el más importante de todos. ¿Saben quién es, no? Él mismo. Donald Trump acaba de desmentirse a sí mismo. Ya, esto ya, o sea, ya no hay más que decir. Y sí, efectivamente, Trump ha dicho que en un solo día más de 100 misiles fueron lanzados contra el portaaviones Abraham Lincoln. Y según el mandatario estadounidense, pudieron hacerle frente, ¿no? Pudieron defenderse gracias a que poseen pues un armamento increíble. Aquí hay un pequeñito problema, casi que ni se ve. ¿Cómo que le lanzaron más de 100 misiles a este portaaviones Abraham Lincoln si se supone que él nos había dicho que ya no había misiles? Se supone que él nos dijo que ya no había municiones para Irán. Es más, ya no hay pero ni policías, ya no hay nada en Irán. Entonces, ¿cómo es posible que ahora nos venga a decir que lo habían atacado con 100 misiles? ¿O tienen poderío para seguir lanzando ataques con misiles o ya no lo tienen? Entonces, claro,
la intención del presidente estadounidense era vender este discurso donde son los mejores del mundo mundial, ¿no? Que increíble lo que han logrado, que se defendieron, que no son intocables, que son lo mejor que existe en este mundo, ¿no? Una raza diferente, un poco más si le falta decir, pero aquí hay algo importante. Y es el hecho de que en su afán de intentar vanagloriarse, ha terminado hablando de más, diciendo que fueron 101 misiles dirigidos hacia un barco que no está tan lejos de la costa, lo cual tampoco es cierto, ¿eh? El propio gobierno de Irán se burla de que este portaaviones no se acerca mucho, que digamos. Pero más allá de esto, ¿no se supone que ya no había misiles? Bueno, ya está. El presidente estadounidense desmintiéndose a él mismo. Ya era lo último que nos faltaba, ya no hay más. Y bueno, finalmente también es necesario comentar que Trump ahora ya no quiere más problemas. Parece que el tema de Maduro, ok, salió, el tema de Irán no está saliendo bien, y la tercera en la lista, que era Canadá, está un poquito complicado, ¿no? Ahorita, sobre todo porque se ha trabado ahí con Irán. Y sí, pues ahora sale a decir que ya no habría ningún problema, ¿no? Con el tema de Canadá. Ya con Canadá van a estar tranquilos. El presidente se quejó de los políticos canadienses, a quienes acusó de ser amables con él de frente, pero hablar mal a sus espaldas. Pero ahora ha afirmado que no tiene planes de anexionar a Canadá para convertirlo en el estado 51 de Estados Unidos. Claro, evidentemente, la cantidad de desgaste que se acaba de meter Estados Unidos no tiene ningún tipo de sentido como para ponerse a pensar en Canadá. Señores, esto es lo que está pasando en la geopolítica.